El programa de esta semana entra en uno de los lugares más fascinantes de la geografía monumental en Castilla y León, la ermita visigótica de Quintanilla de las Viñas. 14 siglos después, sigue en el mismo emplazamiento, aislada en un verde valle del Alfoz de Lara. Su arco de herradura y los detalles de los frisos forman parte ya de la iconografía más valorada del arte español. La arqueóloga Marta Negro nos descifrará la clave de esta huella visigoda en Burgos. Sin salir de Quintanilla de las Viñas, charlaremos con Víctor y Beatriz en la Cantinilla y saludaremos a Baudilio, el delegado territorial de la Junta. En la tierra de Lara entraremos en Salas de los Infantes para hablar con Fidel, director del Museo de los Dinosaurios, que nos contará por qué estos animales dejaron su huella en este territorio hace millones de años. Pero no abandonaremos este lugar sin conocer la bellísima historia de los 7 infantes de Lara, que forma parte de la literatura universal. Raúl, un historiador salense, abrirá el arca de la historia que acompaña a la leyenda de los 7 infantes de Lara. También nos sentaremos en la mesa del restaurante Azúa con las hermanas Araceli y Josefina, un establecimiento con más de medio siglo de trayectoria. Comenzamos el programa en el Alfoz de Lara. Nos espera Marta en el interior de la ermita visigótica. Marta, cada vez que vengo tengo la misma sensación. Esto es impresionante. Impresionante y además muy difícil de conservar en España y de mantenerlo en estas condiciones. Impresionante. A veces confundimos los términos mozárabe o visigótico. Estamos hablando de visigodo, estamos hablando justo de antes de que llegaran los árabes, es decir, esta ermita se construye justo antes de la invasión de los árabes. ¿Qué tiene esta ermita visigótica de Quintanilla de las Viñas? Pues tiene que es un prototipo de lo que estudiamos como arquitectura visigoda. Son, fíjate, el tamaño de los sillares, la pared está hecha de un solo sillar asentada a seco, sin cemento, sin cal, por su propio peso. La estructura, la forma, la decoración es un libro abierto del arte visigodo. Los árabes no han llegado todavía, pero el arco de herradura ya estaba aquí. Sí, porque las influencias son las mismas, todo nos viene de Oriente, tenemos un arco de herradura ahí en lo que es el presbiterio, que es también un ejemplo en la arquitectura española y una maravilla de arco de herradura. ¿Este es su primitivo emplazamiento? Bueno, estábamos en el Alfoz de Lara, estamos en pequeñas aldeas, en comunidades de aldeas, está poblando España en este momento a base de pequeñas comunidades y están surgiendo los primeros núcleos o los primeros centros religiosos que van a traer un poco a toda la población que se está asentando en esta comarca. Parece ser que los estudios y las excavaciones dicen que tenía una planta basilical, es decir, que tenía 3 naves, tenía un transepto y un ábside maravilloso que es el que estamos viendo todo el rato, que es un ábside rectangular prototípico. Tenía 3 naves y estas han desaparecido. Han aparecido las tumbas porque tenía enterramientos en el interior, la gente de la zona se enterraba dentro y solo nos está quedando una parte muy chiquitina del ábside y del transepto, que es lo más antiguo de construcción. El tamaño, desde luego, multiplica su encanto, pero la iconografía del exterior y del interior es la que nos sitúa. Tenemos un mensaje iconográfico muy cristiano. En todo el exterior tenemos el árbol de la vida, la vid al fin y al cabo es la sangre de Cristo, lo que nos va a redimir de nuestros pecados. Pavos reales, gallináceas y luego unos roleos también con motivos vegetales. Y en el centro, digamos, toda la iconografía ya se desarrolla con todo su esplendor en el arco de herradura, con las 2 impostas del sol, la luna, con la dedicatoria de Flámola, que es la que, digamos, la promotora de esta capilla, el sol, el principio de todo el cristiano, la palabra de Dios, lo que nos va a llevar a lo largo de la vida, y la luna, el final. El mundo cristiano siempre tiene
el sol y la luna, lo positivo, lo negativo, es decir, Dios se manifiesta a través de todo. Y luego tenemos dos relieves que son de un presbítero, o bien de San Juan, y luego había también, desgraciadamente, que fueron robados hace ya unos años, unos relieves con unos evangelistas. Pensábamos Hay unas copias. Ahora hay unas copias de reposición que le llamamos, en la esperanza siempre de que aparezcan los originales y puedan volver a su casa. Marta, tú eres la directora del Museo de Burgos. Gracias por atendernos aquí. Pero los que van a ver el Museo de Burgos, ¿se les habla de Quintanilla de las Viñas? Sí, por supuesto. Dentro de nosotros llevamos un discurso cronológico en el que intentamos explicar a través de Burgos cómo ha sido la evolución del hombre. Y por supuesto el mundo visigodo tiene su máxima representación con Quintanilla de las Viñas. ¿Se puede tener o ser sensible a la cultura, gustarte el patrimonio y el arte y no conocer este lugar? Yo creo que no. La prueba está en que los primeros estudiosos de Quintanilla de las Viñas son alemanes, los máximos estudiosos son alemanes, tiene muchísimas visitas. Yo creo que Quintanilla de las Viñas es una visita obligada en aquella persona interesada en el mundo del arte. No hay que ser especialista, porque es maravilloso. Nos dirigimos ahora a la Cantirilla para conocer un ejemplo de cocina rural y un buen complemento del turismo cultural para el que se acerca a la ermita visigótica. Víctor y Beatriz mantienen abierto el único establecimiento de la localidad y siempre con una sonrisa. Víctor y Beatriz, contadme, ¿cómo aparecéis en Quintanilla de las Viñas? Pues hace un par de años, accidentalmente, viniendo por aquí porque nuestro hijo tiene la novia aquí en Quintanilla. Vinimos, tomamos unos cafés y dijimos, este bar tiene mucho potencial. ¿Y qué es lo que más te atrapó de la ermita visigótica? Pues el arco mozárabe que tiene la entrada. Y bueno, yo soy enamorada del entorno. Esto tiene unas luces y un atardecer que, bueno, cada día es diferente. Es bonito. Y un día decidís llevar el bar del pueblo, el pequeño restaurante rural, y crear una infraestructura en beneficio de los visitantes que venimos a verla. ¿Vosotros sois conscientes de que estáis contribuyendo al desarrollo rural y estáis de alguna forma frenando la despoblación? Yo creo que sí. Eso intentamos, sí. Cada vez viene más gente, el boca a boca funciona y empezamos hace 2 años, como hemos dicho, con poquita gente, nos han ido, bueno, poquito a poco conociendo y la verdad es que ahora pues cada vez viene más, la gente queda sorprendida muchas veces porque aquí no había nada y ahora pues encuentran esto que les llama mucho la atención. O sea, si alguien viene hasta aquí, se desplaza de la carretera, llega a Quintanilla de las Viñas, ve la ermita y viene a veros, no se va sin comer. No, aquí aunque sea un par de huevos fritos hay todos los días, con lo que sea, con jamón, con morcilla, que tenemos aquí buena morcilla, con lo que sea. Solemos hacer un menú, solemos hacer menú diario y luego el fin de semana hacemos 2 menús para elegir, salvo que sea gente que nos contrate ya o nos reserve una comida y ya nos haga una propuesta, porque tenemos menús que son de encargo. Víctor, tú eres fotógrafo profesional. ¿Cuántas fotos has hecho ya en el Arfó de Lara y en la ermita visigótica? Pues muchas. Lo que pasa es que el problema que hay ahora están en el disco duro. ¿Y qué les contáis? A los que vienen, comen, toman un café, os ven, vienen de ver la ermita visigótica, ¿qué les cuentas de lo que pueden ver alrededor? Muchísimo. Por aquí, por esta zona, hay cientos de rutas para caminar, para bicicleta, para montar en bici. La peña, una peña que es magnífica, subir a ella, se divisa toda la zona esta de Tierra Lara. Mucho, hay bastante. Luego, la ermita, como estamos hablando, Jaramillo, que tiene una iglesia románica. No está muy lejos el monasterio de San Pedro de Arlanza, el dolmen de Cubillejo, que está aquí al lado próximo también. Hay muchas ofertas aquí para poder... ¿Qué hay para comer hoy? Pues tienes unos garbanzos con callos, o sea que una orejita a la gallega. Y picadillo. Y picadillo, a la fuente de picadillo. Que eso también. Y luego tienes las carrilleras guisadas. Las carrilleras con salsa de vino tinto. Y los postres hacemos caseros. No tenemos mucho, pero hacemos todo casero. El postre, el mousse de limón y el helado de café o el helado de ron con pasas o el helado de chocolate. Eso lo hacemos todos nosotros aquí. Víctor y Beatriz. El ejemplo que estamos comprobando es posiblemente el único que va a luchar
con la despoblación, porque cuando hay un producto turístico de la envergadura de Quintanilla de las Viñas, de la ermita visigótica, de uno de los ejemplos únicos en la península ibérica, y tenemos una infraestructura donde no nos vamos sin comer, no nos vamos sin tomar un café, no nos vamos sin una sonrisa y sin una información puntual, entonces es cuando las cosas funcionan. Esto es gastronomía rural comprometida. Antes de salir de Quintanilla, saludamos a Baudilio Fernández Mardomingo, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. ¡Qué casualidad, Baudilio! Bueno, no tanta. He pasado por aquí cerca y como sabía que estabais aquí viendo la ermita, viendo las tierras de Lara, me acercaba a saludarte porque llevábamos tiempo sin vernos. Muy bien. Baudilio, como delegado territorial, lo que acabamos de ver ahora, una ermita visigótica del siglo VII, única en su género, ¿esto de alguna forma puede parar la despoblación? Bueno, es uno de los elementos que nos pueden ayudar a, no digo a frenar la despoblación, pero sí a tener una cierta actividad económica y detrás de la actividad económica viene la población. Pues tu radio de acción, la responsabilidad política es toda la provincia, pero este territorio tú lo conoces muy bien. Sí, hombre, yo profesionalmente he vivido aquí, cerca de aquí, 7 años. He trabajado mucho no en todas las tierras de Lara, pero sí al menos en Quintanilla y de Quintanilla hacia la demanda, hacia Salas de los Infantes. Es curioso que la huella de los visigodos contribuyan a la rentabilidad todavía de estas pequeñas poblaciones. Bueno, Quintanilla de las Viñas lamentablemente es una población despoblada, o prácticamente. Yo creo que tiene actividad nada más 6 o 7 u 8 meses al año. Los meses más duros de invierno aquí no vive nadie o casi nadie. Pero sí, podemos, ya no solo Quintanilla de las Viñas, todo el Alfo de Lara. Además aquí hay una asociación muy activa, muy dinámica, que quieren enlazar y enlazan la iglesia de Lara, que es maravillosa, con la ermita de Quintanilla de las Viñas, con la casa natal de Modesto Ciruelos en Cuevas de San Clemente, con Covarrubias, que si ya no son tierras de Lara están cerca. En fin, nada más y nada menos que la cuna de Castilla. Castilla nació aquí, en un castillo que está por ahí arriba, que era el castillo del buen conde Fernán González, que se independizó de los reyes de León y fundó lo que hoy conocemos como Castilla y que es el origen de España, como todo el mundo sabe. Bueno, la pregunta puede ser inoportuna o igual se puede entender mal, pero si pudiésemos en una balanza de importancia a la Catedral de Burgos, el fenómeno Atapuerca, Clunia y la ermita visigótica de Quintanilla de las Viñas. Bueno, cada uno en lo suyo, en número de visitantes. En cuanto a arte, pues bueno, Atapuerca es lo que es. Atapuerca no es arte, pero es la cuna de los europeos. Quintanilla de las Viñas, arte visigótico importantísimo, casi o probablemente el más importante de España, la Catedral de Burgos. Son diferentes planos, pero es como si a un padre le dicen ¿a qué hijo quieres más? Bueno, ya, pues a todos. Este es el hijo más abandonado, más solitario, sí, más pequeño, que tira de una población en medio rural. Probablemente, es el más desconocido. Lo conocemos nada más de los libros de arte de cuando estudiamos bachillerato, los de la LOCSE. No sé si lo llegan a conocer. Yo creo que vienen más los estudiosos que los turistas en general. La catedral, Atapuerca y el Museo de la Evolución son unos focos tan importantes de atracción que succionan todos los turistas para ellos. Baudilio, antes de tus responsabilidades políticas, las profesionales eran las de veterinario y tú trabajaste en esta zona. ¿Cuántos ganaderos teníamos y cuántos tenemos ahora? Pues en Quintanilla de las Viñas entonces en Quintanilla de las Viñas siempre era un pueblo perfectamente. Me acuerdo del nombre de todos los ganaderos, que no había más que 3 y entre todos tendrían no más allá de 20 vacas. Hoy quedan 0 ganaderos. Hoy no hay ningún ganadero. Era una población ya entonces no joven y no hay ganaderos. Pero sí que hay que decir que las tierras de Lara, a mi juicio, son las mejores tierras para criar oveja churra extensiva que hay, al menos en la provincia de Burgos y en la mayor parte de Castilla y León. Es una lástima. Aquí tendría que haber rebaños y rebaños. Aquí tendría que haber miles de ovejas aprovechando los pastos que son pobres. Son pobres aparentemente, son poco exuberantes, pero sí muy buenos para la cría de la oveja y para la cría del lechazo. Sin salir de las tierras de Lara, seguimos el rastro de los dinosaurios. Algunos yacimientos del entorno nos muestran sus huellas. Nos dirigimos ahora al museo, situado en la Plaza Mayor de Salas de los Infantes. Nos espera su director, Fidel Torcida.
¿Dónde está la explicación de por qué en las tierras de Lara quedan tantas huellas de dinosaurios? Bueno, hay una razón geológica, porque el suelo que pisamos, pero además en una zona muy extensa, ¿no? Prácticamente desde la sierra, desde Regumiel de la Sierra hasta Quintanilla de las Viñas, son terrenos muy antiguos, mesozoicos, de la era mesozoica, en la cual vivieron los dinosaurios, ¿no? Entonces, como están a ras de piel aquí en esta comarca, bueno, pues hay una probabilidad alta de encontrar estos fósiles. Las reproducciones que vemos, los yacimientos visitables y señalizados, ¿son solo la punta del iceberg? ¿Hay más? Pues sí, porque realmente, de hecho, la mayor riqueza que hay aquí es de yacimientos con huesos fosilizados. Y lo que se ha puesto en valor, porque es más fácil y tiene más sentido además, son las huellas, ¿no? Entonces, ¿cuántos yacimientos hay? Pues de huesos hay más de 150, ¿no? Lo que se trata con estos yacimientos es de hacer rutas que sirvan para al visitante que tenga un cierto interés y se pueda mover a lo largo de toda la comarca. Una parte de lo que vemos en el museo son piezas originales. En este museo tenemos lo primero más interesante es la diversidad. Hay muchos dinosaurios diferentes, ¿no? Pero hay alguno en especial por su singularidad, como es Demandasaurus, ¿no? Demandasaurus darwini es una especie que describimos aquí y que además científicamente tiene un impacto global, porque es la única especie de su familia que se ha descrito en todo el hemisferio norte, ¿no? Luego hay también restos bastante interesantes de pequeños ornitópodos, son dinosaurios herbívoros de pequeño tamaño. Hay una colección muy amplia con esqueletos semicompletos y que además ha proporcionado información muy relevante para los científicos, ¿no? ¿Trabajamos solos o colaboramos con la comunidad científica también? Y ellos son nosotros. Bueno, es importante encontrar colaboraciones, ¿no? Llevamos años colaborando con varias instituciones científicas, universidades, centros de investigación o con paleontólogos concretos que son especialistas, ¿no?, en dinosaurios. Para nosotros es fundamental porque los recursos que hay aquí pues son escasos, ¿no? Por un ejemplo reciente, en junio, fue la descripción de una nueva especie, Europatitanis budi, que es un gran dinosaurio de gran tamaño, realmente sorprendente por algunas características, y esto se ha hecho en colaboración con la Universidad de Zaragoza y la Universidad Nova de Lisboa. Porque es un ejemplo de esta colaboración que suelen ser fructíferas. ¿Cuándo tendremos puesto valor el yacimiento en el campo, en el terreno, para poder verlo? Bueno, es muy difícil. De hecho, hay pocas experiencias de puesta en valor con yacimientos de huesos fosilizados, ¿no? Lo que estamos ahora pensando es de alguna manera, exponer aquí en el museo algunas piezas que por su gran tamaño es problemático, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar la manera porque a nosotros nos da mucha pena que la sociedad no pueda disfrutar de unos fósiles tan bonitos, por un lado, pero de tanto interés, por otro. Bueno, Salas de los Infantes tiene, en cuanto a sus yacimientos y los hallazgos de dinosaurios, tiene trascendencia nacional e internacional. Por varios motivos. En primer lugar, por todo lo que se está publicando en foros, en revistas especializadas, con especies únicas en el mundo, y por otro lado, porque aquí, por ejemplo, organizamos un congreso internacional de paleontología donde viene gente, especialistas de todo el mundo. Bueno, los dinosaurios causan admiración, causan curiosidad, nos provocan curiosidad por un mundo que está perdido, que es muy diferente al actual, porque eran, no todos, pero muchos de ellos, de grandes dimensiones, con aspectos extraños. Eso desde los primeros científicos que empezaron a encontrar los huesos, sobre todo ya esqueletos medianamente completos, estaban tan sorprendidos como puede estar sorprendido un niño del siglo XXI, ¿no? Dime la verdad, ¿cuántas veces has visto la película de Parque Jurásico? Pues la película de Parque Jurásico la he visto varias veces. Me gusta más de la saga que hay, la primera, ¿no? Tiene algunos fallos, pero bueno, a mí yo es que disfruto, quiero decir, me da igual, no puedo estar con la lupa viendo una película que es sobre todo acción, ¿no? Y que, bueno, pues tiene a los dinosaurios como elementos principales, ¿no? Pero... Fidel, para alguien como tú que lleva 40 años más o menos vinculado a este mundo de la arqueología, de la paleontología, ¿tienes a veces algo de, no sé si se puede llamar envidia, de los recursos y la fuerza que adquieren en la sociedad y en las instituciones, no sé, Atapuerca o el propio Románico? Sí, pero es una envidia sana, quiero decir, es una envidia constructiva, en el sentido de me gustaría tener esos recursos aquí, ¿no? Bueno, me gustaría, pero vamos, como comarca, ¿no? Porque es un recurso turístico muy importante, en otros sitios funciona muy bien, no hay que irse fuera de España para ver cómo funciona, atrae a mucha gente.
y en una zona que está deprimida desde hace mucho tiempo, no es de hace 10 años. Sería un incentivo muy importante, ¿no? Queremos que haya un museo nuevo, llevamos muchos años con esto porque el potencial que tiene, no solo turístico, como digo, didáctico, de difusión, de simple ocio y del gusto por conocer y por admirar cosas del pasado, ¿no? Ese potencial es tan grande que un pequeño espacio como tenemos ahora, un espacio tan humilde, no le sacamos todo el jugo, ¿no? Y el jugo puede ser muchas visitas, exposiciones, muchos más recursos de los que tenemos ahora. Hacemos un alto en el camino para sentarnos a la mesa del restaurante Azúa. Nos esperan Josefina y Araceli. Fina y Ara, ¿cuántos años lleváis tomando comanda en la cocina y trabajando en la hostelería? 28 años. ¿También? 28, sí. ¿Las dos siempre juntas? Siempre. ¿Y quién está en la cocina y quién está en sala? Las dos. Alternamos una semana una, otra semana otra. ¿De quién aprendisteis el oficio? De nuestra madre. ¿Y de la cocina de Sebe, de vuestra madre, cuántos platos quedan hoy en la carta del restaurante Azúa? La mayoría. Hay platos nuevos que hemos innovado, pero hemos creado nosotros, pero sí, sigue habiendo bastante alma en la cocina. ¿Siempre tuvisteis claro que ibais a terminar en el restaurante de la familia? Yo no, siempre decía que no, pero al final yo sí, caí. porque siempre me gustó. En los últimos 50 años, en las épocas de tu madre y luego en la vuestra, el restaurante Azúa ha sido un poco testigo de todo lo que ha pasado en Salas de los Infantes, ¿no? O sea, cualquier actividad cultural o acontecimiento pasaba por vuestro comedor. Sí, así es. A lo largo de la historia pues ha pasado de todo. Actos culturales, políticos, selecciones, un poco de todo. Es curioso, porque solo chicas en este restaurante. Eso sí que es verdad, ahora hay muchas más cocineras. Antes no, pero ahora sí. Yo creo que antes se valoraba más el trabajo en la cocina de los hombres por aquello de los cocineros famosos que de las mujeres. Lo que pasa que en realidad el alma siempre han sido las mujeres, porque creo que todos y todas hemos aprendido de nuestras madres. Definirme un poco la comanda. Pues tenemos unas maravillosas alubias rojas que vuelven loca a la gente. O sea, Era las que hacía Sebe, ¿no? Exactamente. Sí. Las mollejas de ternera, que era su plato estrella. Luego Araceli, pues que es la que más ha entrado en la cocina, ha ido innovando. Ella fue la creadora de las alcachofas con almejas en este restaurante, pero luego ella pues ha ido cambiando la receta, ha ido innovando y bueno, y creando platos nuevos. Vosotras y vuestros platos, vuestra cocina, vuestro restaurante, ¿sois parte de la gastronomía de Burgos? ¿Os sentís como una parte de la gastronomía? Yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí. Porque son productos de nuestra tierra, sabores de nuestra tierra y un poco recuerdo de todo lo que hay aquí alrededor y de la cultura gastronómica de la zona. Supongo que han pasado muchas cosas en Salas, pero yo me quiero quedar con dos, a ver de qué forma lo habéis vivido vosotros. El cine, que os ha tocado, y los dinosaurios. El bueno, el feo y el malo, sí, en cierto modo también. Sí, claro que sí. Y el Valle de las Espadas. Nosotras éramos pequeñas y Fernando Rey, yo me acuerdo que se quedaba en nuestra casa. ¿Y los dinosaurios? Cada cierto tiempo hacen un congreso de paleontología a nivel mundial y vienen paleontólogos famosos y mucha gente, eso atrae mucho turismo para Salas. ¿Es caro comer en el Azúa? Yo creo que no. Yo creo que se da una buena calidad. Ahora luego, claro, el cliente es el que considera si es caro o no es caro. ¿Restaurante familiar? Al 100%. ¿Restaurante rural? Puede ser. ¿Cocina tradicional? Sí. Nuestra cocina es una cocina sencilla que lo que intenta es agradar a todos los clientes, pero vamos, yo no creo que sea nuestra cocina de autor. Posiblemente esta suma no la podemos hacer en muchos restaurantes, solo unos pocos. En vuestro caso sí, porque si tenemos en cuenta que durante 50 años 20 mesas han estado funcionando ininterrumpidamente, resulta que tenemos más de 1.100.000 comensales, más de 1 millón, que han pasado por aquí. Pues eso es lo más importante, miles de amigos.
Eso es lo que en el fondo te queda y es un buen recuerdo y eso te hace mucha ilusión. Pensar toda la gente que ha pasado por aquí te ha dejado su cariño y muchas cosas ¿Y más. cuántas veces lo recordamos, verdad? Pues sí, con muchas mucho cariño. anécdotas, además, y muchas cosas. ¿Qué tenéis de postre hoy? Pues tenemos arroz con leche, mousse de limón, tarta de queso, cuajada, todo casero, flan. Muy bien. ¿Para cuándo huevos de dinosaurio? Pues cualquier día de estos, en cuanto empiecen a comercializarlo. Poco queda ya de la huella medieval de los infantes, salvo el solar donde se alza la Casa de Cultura, pero en la iglesia de Santa María se encuentra el arca que contiene los restos de los malogrados infantes. Una historia que nos contará allí mismo el historiador local Raúl Fernández. Raúl, en la escuela os hablaban a los niños salenses de los 7 infantes de Lara. Pues fíjate, yo soy los de la EGB y en EGB sí teníamos que estudiar los 7 infantes de Lara, por lo menos nos contaban la historia de una manera muy resumida, pero por lo menos sabíamos de qué iba esa historia. En el instituto, sin embargo, ya no. ¿Dónde estamos en este momento y qué une este lugar, este templo, a los 7 infantes de Lara? Pues mira, claro, cuando nosotros vemos este templo, lo primero que vemos es que es un edificio tardogótico, ese retablo renacentista fantástico. Pero el origen de este templo es de la época condal, de eso que llaman los historiadores el estilo de la repoblación, que es la época en la que vivieron los 7 infantes de Lara. Y claro, cuando repasamos la historia y cuando vemos a ese afligido Gonzalo Gustios al que le entregan las cabezas en Córdoba y las trae para Salas, ¿no? como siniestro recuerdo, lo primero que hace es enterrarlas en la iglesia de Santa María. En un arcón que aparece en la nave del Evangelio, justamente en ese arcosolio, pues es donde tenemos las cabezas de los 7 infantes. Supongo que no será fácil, pero resúmeme la historia de los 7 infantes de Lara. A mí la versión que más me gusta es la de la primera crónica general, ¿no? La de Alfonso X, ¿no? Todo nace de unas bodas en Burgos entre Ruy Velázquez, que es un alto señor de Bilbiestre, y doña Alhambra de Bureba, que era prima hermana del conde García Fernández, nada menos, ¿no? Entonces, a tan elevado enlace acude gente como doña Sancha, que era hermana del desposado, su marido Gonzalo Gustios, estos eran los señores de Salas, y también les van a acompañar sus 7 hijos, que se llamaban así, los 7 infantes de Salas, ¿no? Bueno, pues durante el transcurso de los festejos, en realidad se produce un lance entre el menor de los infantes, Gonzalo González, y Álvar Sánchez, que es primo de la novia. Y bueno, pues a resultas es que de un puñetazo, de una puñada, mejor dicho, como decían entonces ellos, Álvar Sánchez va a morir. Doña Alhambra se quejaba que nunca una mujer había sido deshonrada en sus bodas como lo había sido ella. Bueno, hasta el extremo de que estuvieron a punto de combatir las 2 banderías que había, ¿no? Los de Salas y los de Lara, y realmente no llegaron a las manos pues, por la intermediación tanto del conde como del propio padre de los infantes, ¿no? Luego, posteriormente, hay un segundo capítulo muy bonito en Barbadillo, que está aquí muy cerquita, en Barbadillo del Mercado, en el que doña Alhambra estaba muy resentida y le va a decir a un doméstico, a un criado, ¿no? Le dice, oye, pues ese que ves que está allí en la huerta, lánzale, estamos hablando de Gonzalo González, el sobrino menor, ¿no? que tenía, lánzale un cohombro lleno de sangre, que esta era una de las mayores afrentas que podía haber a un caballero castellano, ¿no? ¿Qué era un cohombro? Un cohombro era un pepino bastante largo que está curvado en un extremo. Y bueno, el obediente doméstico pues así lo hizo, ¿no? Y el pobre criado la verdad es que tuvo muy poco recorrido porque le mataron a cuchilladas y eso que se había refugiado bajo el manto de su señora, ¿no? Lo cierto es que cuando Ruy Velázquez llega a Barbadillo se va a encontrar que está su mujer absolutamente ensangrentada y ofendida y entonces dice a Ruy Velázquez que la va a vengar cumplidamente. Va a tramar una venganza, digo que bastante ingeniosa, ¿no? Él va a nombrar a su cuñado Gonzalo Gustios embajador en Córdoba. Le va a decir que tiene que ir a hablar con Almanzor porque se tiene que cobrar ciertas riquezas porque de esta manera le va a servir para sufragar parte de sus bodas. Pero la carta estaba escrita en arábigo y no es exactamente esto lo que decía la carta, esto es lo que le hace creer al cuñado. En realidad la carta lo que tenía era un doble mensaje. Por una parte decía que había que descabezar al portador
Y en segundo lugar, que los 7 infantes de Lara iban a ser conducidos en la frontera castellana, para lo que hoy diríamos los campos de Almenar, y que allí, con la ayuda de las huestes musulmanas, pues sería muy fácil aniquilarlos, ¿no? Y además es muy curioso porque cuando Almanzor recibe al embajador Gonzalo Gustios, realmente, primero, lo que no le quiere recibir, esto también hay que decirlo, ¿no? Y luego, cuando le recibe, pues lee la carta y se queda absolutamente pasmado, porque dice, pero tú sabes lo que estás trayendo aquí. Y es muy bonito también como lo relatan los cronistas alfonsíes, ¿no? Porque dice, Gonzalo Gustios contesta, ciertamente non sé. Claro, entonces Almanzor lo que ve, que es un pobre engañado, además de una ingenuidad, por otra parte, deliciosa, ¿no? Y decide Almanzor apiadarse de Gonzalo Gustios y dice, bueno, pues yo te voy a meter en prisiones. Y además te voy a dejar a una mora fijada, algo que nos dicen que luego más tarde sabríamos que es la misma hermana de Almanzor, para que te atienda y te cuide, ¿no? Con el tiempo sabremos que entre esta mora fijada, algo, esta hermana de Almanzor y Gonzalo Gustios, pues se hicieron amores, ¿no? Y tuvieron un hijo al que le llamarían Mudarra González, que por otra parte va a ser uno de los más esclarecidos caballeros de Castilla, ¿no? Y en este proceso histórico que estás narrando, ¿dónde están los 7 infantes de Lara? Bueno, pues al mismo tiempo que su padre está preso en esas cárceles musulmanas, Ruy Velázquez seguía con su plan. Y en tierras de Castilla lo que va a hacer es llevarse a los sobrinos, a los 7 infantes, se les lleva a los campos de Almenar, a Soria. Y allí, con la ayuda de las huestes musulmanas, aparecen más de 10.000 enseñas y pendones, nos cuentan un poquito las crónicas, que en 15 haces van a rodear a los 7 infantes que van a morir. Uno a uno, además en el orden en el que nacieron, van a ser decapitados y luego las cabezas van a ser portadas a Córdoba por los monos vencedores. Y aquí se juntan un poco estas dos ramas de la historia, ¿no? Es decir, es ahora cuando Almanzor le presenta a Gonzalo Gustios las cabezas, le dice, oye, me dicen mis adalides que han venido de tierras castellanas, que han tenido una lucha, una riña bastante fuerte. ¿Me puedes reconocer estas cabezas que dicen que son del alfoz de Lara? Él reconoce las cabezas, evidentemente reconoce a sus hijos, transido de dolor se desmaya, luego se recupera. Tanto se apiada de aquel padecimiento que tenía aquel hombre Almanzor, que le da libertad a Gonzalo Gustios y le dice, mira, vete para Salas, por lo menos que tengas el confort de tu mujer y llévate las cabezas, esas cabezas que ahí tenemos, ¿no? Bueno, pues transcurren 16 años y con, como dicen ellos también, ¿no?, con gran caballería y honra, Mudarra llega a Salas, no solo para reconocer al padre, sino también para vengar la muerte de sus hermanastros y para vengar también esa lacería, ¿no?, que había sufrido su padre durante el cautiverio cordobés. Pero digo que Mudarra dice, aquí hay que acabar un poco esta faena y hay que culpar al matrimonio traidor, ¿no?, que es Ruy Velázquez y doña Alhambra. Rápidamente se dirigen a Burgos, quieren hablar con el conde y se encuentran con la sorpresa de que en la corte castellana se encuentra García Fernández con Ruy Velázquez. Y Mudarra, a pesar de que es un caballero absolutamente mancebo, muy joven, no le duelen prendas en enfrentarse a Ruy Velázquez y le incrimina de todo este tipo de crímenes, ¿no? Entonces dicen que Mudarra quiso desenvainar la espada, le quiso matar allí mismo, pero se lo impidió el conde García Fernández. Pero ese mismo día por la noche, por el camino le iba a saltar Mudarra, y Mudarra le dice, mitad de camino, eso de morrás, alevoso, falso y traidor. Y nos cuenta la historia que con un gran golpe de espada, la verdad es que le partió por la mitad, porque le pegó un mandoblazo que le partió desde el hombro hasta la cintura. Ya solo quedaba castigar a doña Alhambra. Y a doña Alhambra, cuando muere el conde, no antes, porque como era pariente del conde no se la podía tocar, pero sí cuando muere el conde, el fuero de Castilla se tiene que cumplir inexorablemente y la mandan quemar viva, ¿no? Hasta aquí el programa de esta semana. Solo unas pinceladas que nos han llevado de los dinosaurios a los visigodos y que nos han permitido conocer y disfrutar de la trágica y triste historia de los infantes de Lara. El reportaje de esta semana nos hace dar un cambio en la geografía. Esta vez al Duero, en la provincia de Valladolid. Entraremos en la bodega Arzuaga,
situada en Quintanilla de Onésimo en la denominación de origen Ribera del Duero, porque queremos conocer la iniciativa de Amaya Arzuaga, que ha convertido una parte del complejo enoturístico y bodega de la familia en un restaurante de vanguardia, y ella misma lo dirige. Ignacio Arzuaga nos espera en el interior de la nave de crianza. Teniendo en cuenta el emplazamiento en la Nacional 122 de la bodega Arzuaga, todo el entorno del edificio, ¿por qué has elegido este sitio para charlar? Bueno, porque este es uno de los sitios imprescindibles para la elaboración de un buen vino, ¿no? Solo nos falta la uva o la viña, pero aquí tenemos el suelo donde tenemos la viña, que es el techo, las barricas donde envejece el vino y la temperatura y la humedad, que es lo necesario para afinar y redondear los vinos. ¿Qué tiene la añada del 93 que acabamos de ver en el dormitorio de botellas? Para Arzuaga es importantísima porque es nuestra primera añada. No es la mejor, pero es la primera, y eso es pues un punto de inflexión, ¿no? Nosotros empezamos con el viñedo desde el año 1987 y en el 93 decidimos empezar a elaborar nuestras propias uvas. Y bueno, pues no fue el año que acompañó más, pero por nosotros es cuando empezó realmente nuestro proyecto que fuese visible fuera de la bodega, ¿no? Los Arzuaga ya más de 25 años en el Duero. Sí, hombre, yo creo que ya pues somos una realidad, ya no es un proyecto. Yo creo que ya empezamos también en la época bonita y creo que ya estamos asentados y tenemos un perfil que la gente nos reconoce. Puede gustar más o menos, siempre hemos buscado tener una personalidad propia y creo que ya pues estamos establecidos como una bodega de calidad, como una bodega que elabora vinos para todos los días como es La Planta, o vinos de mesa como es Crianza o Reserva o Gran Reserva. Una personalidad marcada por la versatilidad, porque algunos se sorprenden cuando encuentra una finca en el espacio natural, las encinas milenarias, los animales, las barricas, el hotel. Bueno, esto mi padre, que es el fundador de la bodega, desde un principio lo tuvo muy claro. Desde que se empezó la obra del edificio en el año 93, ya había una sede social muy grande, de 8.000 metros cuadrados, y al final lo que hemos querido es mostrar nuestro trabajo, o sea, la delicadeza que ponemos en nuestro trabajo, enseñar a que la gente la sepa apreciar, porque de nada sirve esforzarte trabajando si la gente no sabe apreciar, ¿no? Entonces, por eso enseñamos la finca, que es la finca de La Planta, del nombre del vino, donde empieza todo el proyecto, con la viña, que es importantísimo, la viña, la materia prima, el entorno natural que esto supone, con los ciervos, jabalíes, muflones, la encina milenaria, y luego enseñamos todo el proceso de elaboración del vino. Y, lo más importante, una degustación para que la gente aprenda todo aquello que ha visto anteriormente, ¿no? Al margen de la viticultura y de la elaboración de vinos con denominación de origen, la apuesta ha sido fuerte en el enoturismo. Y esas puertas de la oferta enoturística, ¿qué es lo que abren hoy? Bueno, pues nosotros siempre hemos considerado que el vino es un elemento más de la gastronomía y qué mejor forma que disfrutar del vino con una buena gastronomía. En esta zona tenemos una gastronomía rica, sobre todo el plato estrella, que es el lechazo, puede haber setas de temporada y otras cosas, pero al final el maridaje de la comida con el vino, eso es lo que transmite a la gente. Y decíamos, y hay que llegar a un punto más, ¿y cómo podemos hacer que el vino se vea su carácter, no de bebida alcohólica, sino de carácter saludable? Pues a través de un spa eso va a llegar a todo el mundo. Y obviamente lo mejor es poder dormir en una bodega. Entonces aquí consigues eso. Entiendo que Bodegas Arzuaga es un proyecto familiar en el que estáis implicados todos, pero ¿pensaste alguna vez, tú que estás involucrado en la bodega desde el origen, que tu hermana, la diseñadora Amaya Arzuaga, iba a terminar involucrándose, además de que el vino, también en el restaurante? Realmente no, porque siempre empezamos hace años, en 2006, a hacer una joint venture, una colaboración entre los dos de su vino, de la Amaya Arzuaga colección. Y la verdad que cuando creé un espacio nuevo y yo le dije, oye, pues échame una mano aquí en la decoración, porque aquí mejor para decorar un espacio que tu hermana, que es una diseñadora, ¿no? Ahí hay que dejar paso a los que saben. Y entonces dijo, oye, ¿y si hacemos un restaurante? Claro, ella tiene una visión, obviamente, que yo no tengo. Y es un poquito lo que tratamos de ofrecer en Arzuaga, ¿no? Versatilidad, que cada momento tiene un vino y cada momento tiene una comida y un espacio, ¿no? Ha llegado la hora de conocer el nuevo proyecto del taller de cocina de vanguardia de Amaya Arzuaga, bajo la batuta del cocinero Víctor Gutiérrez. La diseñadora ha echado el resto. Cocina, muebles y hasta el aire tienen parte de su personalidad.
Amaya, el hecho de ser diseñadora a la hora de diseñar un restaurante te habrá facilitado las cosas. A ver, para mí el contenido de las cosas es fundamental, pero el continente también. Entonces aquí hemos intentado aunar las dos cosas. Que todo esté justificado, que todo tenga un concepto, pero la comida es lo primordial, pero como también comemos por los ojos, creo que es importante la primera imagen visual que se tenga. Cuando decides crear el taller-restaurante en Arzuaga, ¿te ayudó el haber conocido muchos lugares y muchos restaurantes en el mundo? La información es poder, ¿no? Pues esto es lo mismo. Cuanto más vinos hayas degustado, cuanto más restaurantes hayas ido, o sea, no hace falta ser sommelier. Si tú has bebido mucho vino, al final puedes no saber lo que es un Burdeos o lo que es un tipo de uva, pero al final tu paladar está educado. Pues esto es lo mismo. Es verdad que ahora cuando vas a un restaurante tu planteamiento es diferente, porque antes simplemente ibas a disfrutar, a pasar una buena noche y no te planteabas ni la organización, ni la jerarquía, ni el ritmo, ni el movimiento, y ahora lo haces. Entonces, ahora lo malo que tienes es que disfruto menos en los restaurantes ajenos. No me digas que uno de los platos de tu menú degustación tiene un envase que es una réplica de los cráteres de la Luna. Todo empezó, tú piensas que una idea parte aquí y acaba aquí. Entonces, a veces los pensamientos son un poco obvios y dices, Víctor Gutiérrez, peruano, Machu Picchu, falta de oxígeno, la Luna, cráter. Entonces, eso es un poco ridículo, pero luego la verdad que el plato es muy bonito porque es una foto real de un cráter de la Luna que tiene dos visiones, una cuando lo estás comiendo y otra cuando lo enseñas, que ahí entiendes realmente el significado del plato. ¿Lo de la ausencia de manteles es una cuestión de ahorro o es diseño? No consideraría que eso es un ahorro, es otro punto de vista. Tampoco es que yo lo haya inventado, pero son conceptos. Entonces creo que es un concepto. Lujo en el campo significa poco mantel. Supongo que el hecho de que tú misma definas este proyecto restaurante como taller, porque te recordará tu taller donde habitualmente echabas muchas horas. Hablando de horas, me dicen que también las echas en el restaurante y que incluso tomas comanda y explicas los platos, ¿es cierto? Es absolutamente cierto, los clientes que han estado te lo pueden decir, no tengo ningún problema. Me gusta la investigación, me gusta también la estupidez, pero el trabajo de campo también. Si tengo que tomar comanda, retirar platos y sobre todo explicar que a la gente siempre le gusta que alguien se lo cuente, porque además piensa que la cocina está muy basada en los productos de la finca La Planta, entonces obviamente quien mejor lo conocemos somos nosotros. Estamos hablando de platos, pero al mismo tiempo de texturas, de formas, de diseño. Todo eso te resultará familiar. Sí, claro. O sea, para la vajilla, Víctor y yo, porque él tiene un concepto mucho más colorido de la vida. Para mí, mi mundo se rige por el blanco y el negro. No quiere decir que no vea la gama de grises que hay en el mundo. Pero creo que todo resalta más sobre algo monocromo. Yo no soy muy de estampados ni muy de estas cosas. Él sí, por sus orígenes, yo no. Pero hemos llegado a un entendimiento total. ¿Es muy caro comer en tu taller, Amaya? Yo creo que es bastante razonable. Creo, sinceramente. O sea, el espacio, los platos, el tiempo, creo que es muy razonable. A ver, no te lo puedes permitir todos los días y además todos los días nadie puede comer así porque de vez en cuando una ensaladita y una tortilla viene bien. Pero creo que está bien. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Ahora os toca a vosotros comprobar que lo que os hemos contado merece una visita. También os recordamos que podéis seguir disfrutando de historias como estas en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión. Su revisión
os permitirá conocer mejor esta tierra que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.